En el anterior video aprendimos cómo funciona el segundo parámetro opcional del hook useEffect. Nosotros vimos que el callback de useEffect se puede ejecutar varias veces, y todo esto depende del parámetro opcional keys. Si le pasamos una lista no vacía y cada vez que cambie uno o más valores que nosotros le pasemos en esta lista, el callback de useEffect se va a volver a ejecutar. Nosotros habíamos utilizado el segundo parámetro que es opcional para que cada vez que cambie el valor de type, regresar el valor de enable a falso. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un problema, ya que el callback de useEffect por lo menos se ejecuta una vez. Si nosotros ponemos por acá un print con un emoji, bien, y por acá ponemos punto y coma, guardamos, mostramos la consola y navegamos a Switcher. En este caso, como puedes notar aquí, el código que tenemos en useEffect por lo menos se ejecuta una vez. Pero lo ideal sería que este código de aquí se ejecute únicamente cuando cambie el valor de type. Bien, para esto nosotros podríamos hacer lo siguiente. Definir por acá un booleano, llamarle init, que inicialmente sea falso. Y después por acá en useEffect nosotros haríamos lo siguiente. Solo si init es igual a true, vamos a ejecutar este código. Es decir, con esto nosotros estaríamos ignorando la primera vez que se ejecute el callback de useEffect. Por acá vamos a poner un else y después nosotros haríamos que init sea igual a true. Voy a poner este print también dentro de este if y vamos a guardar. Nosotros pensaríamos que este código va a funcionar, pero realmente no va a ser así. Y esto es porque cada vez que el método build se ejecute, acá el valor de init va a regresar a falso. Es decir, este código nunca se va a ejecutar. Observa que si nosotros regresamos a la vista principal y después navegamos a Switcher, en este caso no se ejecuta este código. Y si nosotros actualizamos el valor de type, como puedes notar, el código no se ejecuta. Esto es porque cada vez que el método build se ejecuta, se crea una nueva variable llamada init, cuyo valor es falso, por lo cual este código nunca se ejecuta. Para esos casos en donde nosotros necesitamos definir una variable cuyo valor persista cada vez que nosotros llamemos al método build, podemos utilizar el hook useRef. Aquí nosotros trabajamos con datos genéricos. Aquí vamos a pasarle el valor falso y por acá vamos a llamarle, en este caso, al valor retornado por useRef, init. Quiero que notes que acá init en este caso es una instancia de ObjectRef, el cual trabaja con un booleano. Ahora, si nosotros acá simplemente utilizamos, en este caso, init, y ahora llamamos a value, vemos que value retorna un booleano. Aquí, si init.value es igual a true, este código se va a ejecutar. Caso contrario, lo que vamos a hacer es actualizar el valor de init. Utilizamos simplemente init.value y le pasamos por acá true. Guardamos, regresamos a la vista anterior, volvemos a Switcher. Quiero que notes que inicialmente no imprime en consola este emoji, lo que significa que este código de aquí no se está ejecutando, o lo que es lo mismo que init.value es igual a falso. Sin embargo, si nosotros por acá actualizamos el valor de type, quiero que notes que ahora sí imprime el emoji. Es decir, en este caso init.value es igual a true. Entonces, como puedes notar, aunque el método build se vuelve a ejecutar, el hook useRef va a detectar que previamente ya creó una instancia de ObjectRef, por lo cual acá init va a ser igual a la instancia anterior de ObjectRef con sus respectivos valores. Es decir, como nosotros previamente ya modificamos el valor de init, acá en init.value estamos recuperando el valor anterior, que en este caso era igual a true. Y es por esto que vemos que ahora sí funciona el código que tenemos acá en esta validación. Ahora aquí tal vez estés pensando que useState hace exactamente lo mismo. Realmente sí es así, pero recordemos que cuando nosotros actualizamos el value notifier retornado por un useState, el método build se vuelve a ejecutar. Sin embargo, con useRef esto no pasa. Cuando nosotros actualizamos un dato de tipo ObjectRef retornado por un useRef, en este caso el método build no se vuelve a ejecutar. Esto es ideal cuando nosotros queremos tener datos que puedan modificar su valor, pero no queramos actualizar la vista. En esos casos podemos utilizar el hook useRef. Ahora bien, acá en useRef, cuando le pasamos el valor inicial,
También podemos utilizar nuestro value notifier enable. Acá simplemente podemos utilizar enable.value, vamos a guardar, regresamos, limpiamos la consola, vamos a switcher, y si cambiamos el valor de type, vemos que funciona. Bien, ahora existe una forma mucho más eficiente de ejecutar este código únicamente cuando cambie el valor de type, sin la necesidad de utilizar el hook useRef y tampoco tener estas validaciones de aquí. Para esos casos, nosotros podemos utilizar el hook useValueChanged. Tenemos que pasarle dos parámetros. Como primer parámetro vamos a pasarle el dato que nosotros queremos escuchar cuando su valor cambie. Aquí vamos a pasarle la propiedad type. Y como segundo parámetro tenemos que definir una función que debe retornar un dato que podría ser nulo llamado R, es decir, es un dato genérico, y tenemos dos parámetros. Un dato genérico T, que vemos que es del mismo tipo del primer parámetro, y como segundo parámetro tenemos el dato genérico R, que podría ser nulo. Entonces vamos a definir por acá el callback respectivo. Recordemos que este callback va a tener dos parámetros. Por acá al primer parámetro le voy a llamar AltValue. Aquí nosotros vamos a tener el valor anterior de type. Y por acá tendremos el segundo parámetro al cual le vamos a llamar AltResult. Pero tal vez te estés preguntando qué es este segundo parámetro. Como puedes notar acá, el segundo parámetro retorna un dato genérico R que podría ser nulo. Es decir, por aquí yo podría realizar cálculos de cómputo o por ejemplo por aquí retornar tal vez una fecha o cualquier dato que yo quiera retornar. Y tal vez me gustaría que la próxima vez que se ejecute este callback de aquí, recupere el valor que previamente retorné. Para esto es este segundo parámetro. Aquí nosotros vamos a tener el valor que previamente retornamos en nuestro callback. Además también quiero que notes que useValueChange, por acá vemos que retorna un dato genérico R que podría ser nulo. Si por acá yo pongo simplemente una variable llamada result, acá quiero que notes que result es un dato de tipo datetime que podría ser nulo. Esto es porque nosotros acá en este callback estamos retornando un dato de tipo datetime. Si acá yo retornara un string, en este caso result sería un string que podría ser nulo. Pero acá en nuestro callback el segundo parámetro vemos que es un dato de tipo object que podría ser nulo. Aquí este debería ser un string que podría ser nulo. Esto es porque en ese caso tenemos que definir los datos genéricos. Acá tendríamos que decir que el valor que queremos escuchar es de tipo, en este caso, string. Y por acá mejor voy a retornar un entero. Y acá, como segundo dato genérico, le voy a decir que el valor que retornamos en nuestro callback será un dato de tipo entero. Entonces ahora quiero que notes que acá result es un entero que podría ser nulo, y acá allResult es un entero que podría ser nulo. Pero si a nosotros únicamente nos interesa escuchar cuando cambie nuestro valor type o cualquier otro valor que nosotros le hemos pasado como primer parámetro a useValueChanged, en ese caso no hace falta definir los datos genéricos. Por acá no hace falta guardar el valor retornado por useValueChanged en una variable. Y acá de hecho nosotros simplemente podríamos utilizar guión bajo para el segundo parámetro. Y acá no haría falta retornar un dato. Solo que aquí, si nosotros no retornamos ningún dato, vemos que nos marca un error. Bien, por acá vamos a retornar null y vemos que nos marca todavía un error. Y aquí todavía nos marca un error. Nos dice que no pudo inferir el tipo. Acá nos dice que no pudo utilizar un dato de tipo null para un dato de tipo R. Bien, acá realmente lo que podríamos hacer es retornar cualquier valor, ya sea un entero, ya sea un booleano o también un string vacío, y desaparece el error. Y ahora aquí nosotros simplemente pondríamos el código que nosotros queremos que se ejecute cuando cambie el valor de type. En este caso va a ser este código de aquí. Vamos a cortar y lo ponemos acá adentro. Ahora ya podemos quitar useEffect y también vamos a quitar useRef. Bien, vamos a guardar. Por acá regresamos, limpiamos la consola. Ahora navegamos a Switcher y quiero que notes que la primera vez no se imprime en consola este emoji. Pero si nosotros actualizamos el valor de type, ahora sí nos imprime en consola este emoji. Es decir, este código de aquí se ejecutó. Bien, si nosotros realizamos un hot reload,
Como puedes notar, el emoji no se vuelve a imprimir a menos que cambie el valor de type. Si por acá activamos nuestro switch, bien, por acá cambiamos el valor de type y como podemos notar, nuestro switch se desactiva. Ahora bien, el hook useValueChanged no funciona únicamente con propiedades, también funciona con valores retornados por hooks. Quiero que notes que si acá yo utilizo useValueChanged y aquí voy a pasarle enable.value, es decir, quiero escuchar los cambios en el valor de nuestro value notifier enable. Bien, por acá simplemente vamos a definir la función. Aquí voy a utilizar guión bajo para el primer parámetro y doble guión bajo para el segundo parámetro. Y por aquí vamos a retornar un string vacío. Y ahora por acá vamos a poner un print. Y acá vamos a definir un emoji. Pongamos el emoji de este perrito. Ponemos punto y coma y guardamos. Bien, ahora quiero que notes que cada vez que nosotros actualicemos el valor de nuestro switch, se imprime en consola nuestro emoji. Y con esto ya sabes cómo utilizar useEffect, useRef y también useValueChanged. En el próximo video vamos a continuar aprendiendo más sobre los hooks.